pues es un amplificador operacional, ¿verdad, chicos? Así se le dice. En algunas ocasiones también se le dice OPAM, ¿verdad? OPAM significa amplificador operacional, ¿verdad? Se utiliza para varias cosas. Su principal función, su mismo nombre lo dice, ¿verdad, chicos? Amplificar. Eso se llama amplificador. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? Pero igual se puede utilizar para filtros, se puede utilizar para generadores de señales. O sea, acuérdense que ahí en Livewire sacamos un generador, ¿va? Y tiene ahí, le ponemos la forma senoidal, pero también podríamos ponerle cuadrada o triangular. Y el 741 también me sirve para hacer ese tipo de cosas. O, por ejemplo, para crear también un comparador. Para hacer comparaciones también sirve. También sirve para pasar señales señales análogas a señales digitales. O al revés, señales digitales a señales análogas. Mire cuántas aplicaciones tiene el 741. Entonces es uno de los chips más versátiles que hay, hombre. Y me hubiera encantado poder estar presencial para que ustedes pudieran ver la mayoría de aplicaciones de esto, ¿va? Pero de plano no vamos a poderlas ver todas, pero su principal función es amplificar. O sea, meter una señal chiquita y sacarla grande en voltaje, ¿va? O sea, amplificar voltaje. Recordemos que ya vimos amplificadores y vimos el TDA, pero el TDA no amplifica voltaje, amplifica potencia, ¿verdad? Para podérsela poner a una bocina. Entonces, pero este tipo de amplificadores amplifica la señal en voltaje. Imagínense, normalmente de repente tenemos alguna aplicación neural o alguna bandita, ¿no han visto? Se ponen una banda y pueden controlar algo, o los cuadraplégicos que medio pueden mover algo y van tocando ahí, entonces eh, podemos ir amplificando esas señales, porque esas señales son demasiado pequeñas. Si ustedes, por ejemplo, se ponen un estetoscopio es lo que usan los doctores, se ponen en el corazón, oyen, pum, 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 sus latidos. Y si ustedes lograran pasarlo a una señal eléctrica, ¿verdad? Saldrían las señales así. De hecho, ustedes lo han visto en las películas, han visto ustedes el aparato que les ponen ahí a los pacientes, ¿verdad? Mide oxígeno, mide ritmo cardíaco, mide esto, y ahí están las señales, ¿verdad? Pero esas señales son muy chiquitas, pero por eso hay amplificadores para poderlas hacer más grandes. Imagínense si quisiéramos mover algo con 10 milivoltios. Recuerdan que milivoltios es a la -3, entonces sería 0.00, perdón, 0.001. Imagínense, con eso no levantamos nada. Pero ¿y qué pasa si por ejemplo, un aplauso o mi voz o algo, alguna señal genera ese voltaje tan pequeño? Tenemos que amplificarlo para poderlo utilizar y poder que las cosas se muevan, se enciendan, se abran o pase algo, ¿ya? Entonces, para eso se utiliza el 741. Entonces, vamos a empezar utilizando el 741 por su principal función, que es amplificar. Ya después, pues, ya iremos viendo cómo genera señales, cómo compara y cómo hace otras cosas, ¿verdad? El comparador es muy interesante, ¿verdad? El comparador puede comparar dos voltajes. Si uno de los voltajes es más alto que el otro, hace una cosa, y si el otro voltaje es más pequeño, es más grande que el otro, pues hace otra. Entonces, esas cositas, pues, nos pueden ir ayudando. Recordemos que la mayor parte de lo que hemos visto son señales digitales. ¿Qué son señales digitales? Ceros y unos. ¿Va? O es un cero o son 5 voltios, pero las señales análogas, la mayor parte de las cosas son señales análogas, ¿sí? Ya que son señales análogas, pues por ejemplo la senoidal es una señal análoga, tiene diferentes valores en diferentes partes del tiempo, ¿verdad? En cambio el 5 y el cero solo es cero o 5, cero o 5. Eso es lo digital, ¿verdad, chicos? Los análogos, pues puede venir dado, por ejemplo, por un sensor de temperatura. No va a tirar el mismo voltaje cuando estamos a 20 grados, por ejemplo, que estuviéramos a 27 grados. Entonces puede ser que a 20 grados me tire, no sé, 1 voltio, y cuando estemos a 27 me tire 2.5 voltios. Entonces eso ya va generando diferentes voltajes y eso hace que sea una señal análoga, no una señal digital, ¿verdad, chicos?
Entonces, como les digo, vamos a empezar a ver los amplificadores. Con el 741 existen dos tipos de amplificadores. El inversor y el no inversor. Profe, ¿qué significa eso? Muy sencillo. Vamos a ver. Ok. Imagínense que yo tuviera una señal así chiquitita, ¿verdad? Sí, una señal. Venimos así. Tengo mi señal y esta mide, no sé, 0,5 voltios, 0,5 voltios. O alguien pudo haber dicho 500 milivoltios, es lo mismo, ¿verdad, chicos? 500 milivoltios o 0,5 voltios da lo mismo, ¿verdad? Entonces, mi señal tiene ese nivel de voltaje, ¿va? 0,5 voltios. Entonces, con ese voltaje, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo mover? ¿Qué puedo comparar? ¿Qué puedo nada, no puedo hacer casi nada porque es un voltaje demasiado pequeño. Pero entonces yo podría venir y ponerle un amplificador, ¿verdad? Un amplificador operacional, un amplificador, ¿verdad? Meter esta señal, imagínense, y amplificarla 10 veces. Si yo amplifico 10 veces a 0,5 aquí en mi salida, pues entonces ya me va a salir una señal, por supuesto, ya de 5 voltios, ¿verdad? 5 voltios y menos 5 voltios, ¿verdad? Y ya 5 voltios, menos 5 voltios, pues ya los puedo usar para mover o trabajarlas en alguna de las cosas, ¿verdad, chicos? Pero necesito amplificar, ¿verdad? Esto es lo bonito del 741, que yo tengo una fórmula que me permite a mí decidir, ¿cómo se llama esto? ¿Cuántas veces yo voy a amplificar? Cuando yo les digo que existen dos tipos de amplificadores con este 741, existe el inversor, ¿no, chicos? Y existe el no inversor. Ok. ¿Qué significa el inversor y no inversor? Muy sencillo, la forma en que va a salir la señal. Por ejemplo, estos dos dibujos que yo les puse aquí, este dibujo salió exactamente igual a este dibujo. Entonces, si salieron igual, quiere decir que estamos utilizando un amplificador no inversor. Acordémonos que este tiene un ciclo positivo y este tiene un ciclo negativo. Entonces, de primero está el positivo y después el negativo, y aquí también estuvo el positivo y después el negativo. Entonces, el amplificador que usamos fue un amplificador no inversor. Pero, ¿qué hubiera pasado si aquí me hubiera salido así? Hubiera venido y me hubiera salido de esta forma, ¿verdad? De todos modos, aquí hubieran sido 5 voltios y aquí hubieran sido menos 5 voltios, ¿ok? Entonces hubiera sido también un amplificador, pero hubiera sido un amplificador inversor. ¿Por qué? Porque donde debería de ir el ciclo positivo está el ciclo negativo y donde está el ciclo negativo me da el ciclo positivo. Entonces es un amplificador inversor, ¿verdad? Este sería un amplificador inversor. Profe, ¿y qué diferente tiene si de todos modos está amplificando la señal? Tiene sus diferencias y podríamos verificarlas matemáticamente y hacerle un montón de cosas, pero no lo vamos a hacer, ¿verdad, chicos? Sino que eh, les voy a dar una explicación muy sencilla. Es la más sencilla, es la explicación o el detalle más importante que de verdad puede tener. Cualquier señal, cualquier cosa que ustedes le metan a lo PAM, siempre hay algo que se llama ruido. De hecho, cualquier señal, ¿verdad, chicos? Ya sea de televisión, ya sea de satélite, ya sea ¿cómo se llama esto? Ya sea de internet, ya sea de lo que sea, siempre tiene ruido. Siempre, aunque sea un cachito, ¿verdad? Eso sí es, siempre tiene ruido, ¿verdad? Y más si nosotros le generamos, por ejemplo, antes, yo sé que ustedes no pasaba eso, pero por ejemplo, antes las personas que no tenían cable y tenían antena y de repente prendían la licuadora, ¿sí?
la señal de la televisión se distorsionaba. Entonces la licuadora generaba un ruido que afectaba a la señal. Todavía pasa, por ejemplo, el microondas puede afectar la señal, las señales de Wi-Fi que ustedes tienen en casa. Sí, Eh, Dígame. también ahorita, digamos, aquí en mi casa, cuando alguien llama por teléfono, la señal del cable se distorsiona. Ah, no le creo. ¿De verdad, profe? Puchica. Entonces ahí hay poco blindaje En el cable en, coaxial, ¿verdad, profe? en los cables, sí. Entonces ya está Sí. malo el cable, porque una llamada telefónica no debería de producir esa situación. Pero sí, profe, cuando alguien llama, ¿cómo se distorsiona la señal de cable? Ya están malos los blindajes, ya está malo el cable. Profe, Dígame. mira que en la casa de mi tío está aquí cerca y casi a la par se podría decir, o enfrente más que todo, hay una herrería y cuando ellos soldan y todo, ya sea baja la señal de internet o se distorsiona la señal de televisión. Eh, eh, Pero por eso existen cables de mejor calidad con mejor protección, ¿verdad? Con mejor Ujú. apantallamiento y todo ese tipo de cosas. Y ahora que ya existe la fibra, pues la fibra no se ve afectado por ese tipo de situaciones, pero curioso porque, bueno, la herrería sí tiene ruidos muy grandes, ¿verdad? Pero lo que me dice Chris de una llamada telefónica es absurdo, o sea, quiere decir que ese cable sí ya está bien malo, mi estimado Dani. Ya hubieran Vamos a llamado o decir algo al para que se tío que lo les... vengan a cambiar, pues. Sí, es una cuestión ya exagerada, pero sí, sí suele pasar. Por ejemplo, yo estoy acá y de repente encienden el micro, como que la señal baja y tiende, va porque es una señal de microondas, aunque no debería de ser así, porque el microondas por dentro tiene una capa especial donde no se escapa a esas señales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas señales son dañinas para nosotros, entonces no debería de escaparse. Pero de repente, si ya se están escapando, hay que cambiar el micro, porque entonces ya nos estamos, sí, ya nos estamos haciendo daño, ¿verdad? Pero cualquier señal, chicos, cualquier señal tiene lo que es ruido, ¿verdad? Entonces ocurre un fenómeno bien especial. Cuando yo utilizo un amplificador no inversor, ¿sí? Que es el ideal, el que quisiéramos nosotros, el problema es que es cuando le entra ruido al amplificador, ¿sí? El ruido también se amplifica, o sea que el ruido también va para arriba. Tal vez el ruido no es muy grande, ¿sí? Pero al amplificarlo, el ruido se hace más grande. Mientras que en el inversor, ¿verdad, chicos? Como lo invierte, entonces genera un ruido inverso. Es como poner R y el amplificador inversor produce un menos R. Y al poner R y menos R, se anulan, ¿verdad que sí? Ustedes que ya saben un poquito de matemáticas, saben que R menos R se anularía. Entonces el amplificador inversor, como lo invierte todo, también produce una señal de ruido inversa. Entonces hace que ese ruido se anule, mientras que el no inversor no lo hace, sino lo que hace es amplificar más el ruido. Entonces, por eso, por lo regular, se utiliza más el inversor que no el no inversor. Ahora, si la señal, pues el ruido de verdad es muy pequeño, podríamos usar el no inversor y no daría ningún problema. De hecho, siempre convivimos con ruido. Yo no sé, pero si ustedes son curiosos, de repente si les han instalado cable, van a ver que los instaladores de cable llevan un aparatito y lo conectan y van midiendo los decibeles. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una atenuación, pero esa atenuación siempre va a existir. O sea, esa atenuación no se puede quitar, ¿verdad, chicos? Entonces, pero sí tiene un rango. Entonces ellos miran y dicen, ah, perfecto, ahí estamos entre el rango, lo conectamos y no hay ningún problema. Pero si eso ya baja, entonces ya hay un problema. Entonces, lo mismo pasa con el ruido. Si el ruido todavía está entre el rango que se puede manejar, no hay ningún problema. Entonces, pues, ¿verdad, chicos? Vamos a producir ahí
vamos a ver nuestros amplificadores operacionales. Profe, Dígame. ya encontré mi teléfono. A ver. Tanto el inversor como el no inversor, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar ahí el Livewire. Vamos a ver. Livewire. Livewire. ¿Dónde está el Livewire? Ya lo perdí. Aquí está. Ok, de todos modos, siempre, ¿verdad, chicos? Aquí en su portal, siempre les dejo yo ahí las imágenes, ¿verdad, chicos? Les dejo. Uy, qué raro. No me deja. Uy, hasta ahorita. Ok, qué curioso. Bueno. Van ustedes aquí a su práctica de taller, ¿verdad? Y ahí están los diseños y hasta las fórmulas y demás para que ustedes las puedan ver. De todos modos, yo siempre se las voy a dar, ¿verdad, chicos? Aquí están, miren, amplificador inversor, amplificador no inversor, y vamos a ver también el comparador, ¿verdad? Y entonces aquí están algunos dibujitos, miren, amplificador inversor, amplificador no inversor, y el comparador. Ustedes los pueden descargar y los pueden ver. Por ejemplo, el amplificador no inversor, Profe, miren. Dígame. no está compartiendo pantalla. No. Ah, Bueno, perdón. a mí me parece que no. No, Sí. no lo estoy. ¿Está bien? Ah, ya. Bueno, entonces ahí están las imágenes de todas las situaciones. Este es el no inversor, por ejemplo. Vamos a ver si ahí está. Miren, es muy sencillo, solo se pone el amplificador operacional, se ponen un par de resistencias, ¿verdad? La entrada, miren, la entrada está en la parte positiva y las dos resistencias están en la parte negativa. Mucho ojo a eso, ¿verdad? Y la fórmula de la amplificación es 1 más la resistencia de referencia dividido la resistencia. Aquí está de una vez, esta es la resistencia de referencia y esta es la resistencia. ¿Qué significa eso? Que si yo le pongo una de 10 y una de 1K, por ejemplo, ¿verdad, chicos? Entonces mi fórmula sería acá, mi fórmula sería 1 más resistencia de referencia serían 10K y la resistencia de abajo sería 1K. ¿Verdad? ¿Ok? Y entonces, si yo utilizo las fracciones, ¿verdad, chicos? Esta fracción yo se la coloco y le saco el MCM, que en este caso sería 1. Fácil, ¿verdad? 1. 1 dividido 1 me da 1 por 1 me da 1. Más 1 dividido 1 me da 1 por 10, serían 10. Y al final de cuentas sería 11K dividido 1K. ¿Qué significa eso? Significaría que si yo aquí le pongo esta resistencia sería de 10K y a esta resistencia, esta que está acá, yo le pongo una resistencia de 1K, va a amplificar el no inversor, va a amplificar 11 dividido 1, sería 11 veces. ¿Sí? Va a amplificar 11 veces. ¿Qué significa eso? Que si yo aquí en la entrada, pues le pongo, no sé, por ejemplo, un voltaje de 2 voltios, por ejemplo, y entonces aquí en la salida van a salir 2 por 11 veces, serían 22 voltios. Por supuesto, chicos, aquí tienen que tener muy en cuenta. Si ustedes lo están alimentando con 15 voltios, por ejemplo, y acá lo están alimentando con menos 15 voltios, ¿verdad? Su amplificador. No esperen esto, ¿verdad? No puedo meter 2 voltios y sacar 22 voltios si lo más que está alimentado son 15. Eso no puede ocurrir, ¿verdad? Lo más que podría llegar este amplificador es a sacar 15 voltios, ¿sí? Pero este sería la forma de hacerlo. Igual yo puedo ir jugando con las fórmulas, con las resistencias. Por ejemplo, imagínense si en RF le pongo una de 50K, por ejemplo, y en R le pongo una de 2K, por ejemplo. Entonces mi fórmula sería 1 más 50K
dividido 2, ¿verdad? Y entonces le saco el MCM, que en este caso serían 2, ¿verdad, chicos? Yo supongo que ustedes ya saben esto de las fracciones, ¿verdad, chicos? Están viendo, ya lo han visto, los números fraccionarios. Entonces sería 2 dividido 1 me da 2 por 1, me da 2 más 2 dividido 2 me da 1 por 50, serían 50. Entonces sería 52 dividido 2 y 52 dividido 2 serían 26. Entonces ese amplificador está amplificando 26 veces, ¿sí? Entonces, cualquier señal que yo le meta, yo la voy a amplificar 26 veces. Profe, pero ¿por qué tan grande? Imagínense que les dé una señal yo de 100 milivoltios, por ejemplo, 100 milivoltios. Eso transmitido en voltios sería 0, vamos a ver, 1, 2, 3. Pongámosle uno más pequeño. Pongámosle 1 milivoltio. Miren, 1 milivoltio sería 0.001 voltio. La gran puchica. Imagínense, para convertir ese 0.01 voltio a 1 voltio, solo a 1 voltio, tendría que amplificarlo 100 veces. Multipliquen 100 por 0.001. ¿Y cuánto les da? 1 voltio. Vamos a ver, 0.001 por 100. ¡Hala! No, 0.1 voltios, miren. Lo tendría que amplificar 1000 veces. 0.001 por 1000. A la gran, imagínense, tendría que amplificarlo 1000 veces para que, ¿cómo se llama esto? Para que el voltaje saliera apenas en 1 voltio. Miren, pues, ahora consejo sano que yo les doy. Nunca amplifiquen tanto de un solo, ¿sí? Si van a amplificar bastante, mejor amplifíquenlo 2 veces, ¿sí? O sea, por ejemplo, podríamos hacer dos veces, ¿va? Porque, por ejemplo, ese de 0.01 solo amplificamos 100 veces. Si lo multiplicamos por 100, ya nos sale 0.1, ¿sí? Y después solo tendríamos que multiplicarlo por 10, o sea, otro amplificador de 10 veces para que este me saliera 1 voltio. Entonces ya tendría 2 amplificadores. El primero amplificaría 100 veces y el segundo amplificaría 10 veces, ¿sí? Entonces no amplifiqué 1000 veces de un solo. ¿Por qué no? Porque estos normalmente se saturan y tienen un error. Entonces amplificar mucho. No, traten la manera de que lo más grande que amplifiquen sea 100 veces. No más de 100 veces. Si van a amplificar más de 100 veces o necesitan amplificar más de 100 veces, por favor que sea con 2 amplificadores, ¿sí? ¿Qué diferencia hay con el no inversor? Muy sencillo, van a ver ustedes que la entrada aquí está en el positivo y en el otro la entrada va a estar en el negativo. Por eso es que lo invierte. Ahorita van a ver ustedes. Voy a, ¿cómo se llama esto? Vamos a venir acá. Voy a abrir el inversor. Vamos a ver. Vamos a ver el inversor. Vamos a descargarlo. Lo vamos a ver. Ustedes tienen ahí los diseños, ¿verdad, chicos? Y aquí estaría, miren. Aquí estaría este. Este es el no inversor, ¿verdad? Vamos a borrar lo que hice. ¿Ok? Y aquí está el no inversor. Miren, siguen teniendo RF, o sea, sigue teniendo la resistencia de esta y sigue teniendo esta resistencia. Miren, solo que ahora el positivo pues está tirado a tierra, esto es una tierra, ¿verdad? Y en las dos resistencias estas, en la parte negativa, está la señal de entrada, ¿sí? Entonces, por eso la invierte. Profe, ¿y sigue siendo la misma fórmula? No. En este solo es RF partido R. O sea, ya le quitamos el más 1. El más 1 lo único que hace es amplificar más, ¿verdad? Por eso amplifica más el positivo que el negativo. Pero es la misma fórmula, miren, casi es la misma fórmula, solo por el más 1, ¿no? Entonces, si yo quisiera que este amplificador amplifique 20 veces, es fácil. Le pongo una de 20K y una de 1K.
Profe, ¿y solo esa combinación existe? No, no, porque yo podría ponerle una de 2K, ¿verdad? Y ponerle, por ejemplo, no sé, vamos a ver, ¿qué podría ponerle? Si le pongo una de 100 ohmios, ¿verdad, chicos? Una de 100 ohmios, tendría que hacer la cosa, ¿va? 2K son 2000. Son 2000 ohmios. Dividido 100 ohmios. ¿Ah? Se anula este, se anula este, se anula este y se anula este. Y 20 dividido 1 me da también 20 veces. Miren, entonces con una resistencia de 2K y una de 100 ohmios también funciona. O sea, ustedes pueden ir jugando con las resistencias que le ponen, ¿sí? Para la cantidad de veces que va a amplificar. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, las fórmulas son muy similares. La única diferencia es que este, pues, me va a sacar, aquí tengo la señal de esta forma, y la que va a salir, pues, va a estar al revés. Va a estar así, miren. Va a estar así. ¿Verdad? Porque simple y sencillamente la invierte. Pero ya sabemos por qué es mejor que la invierta, porque el ruido se anula. ¿Ok? Chicos, ¿hasta aquí alguna duda? Con los amplificadores operacionales. No, profe, por el momento. Creo que no, profe, ¿No? Ok, vamos a hacer uno por el momento. por el momento vamos a hacer uno en Livewire, ¿sí? Y después ustedes van a tener dos ejercicios, uno con el inversor y uno con el no inversor, ¿verdad? Y vamos a hacer un par de cálculos ahí, ¿ok? Entonces, abramos Livewire, ¿verdad, chicos? Ah, no, ya se nos acabó este periodo. Cerremos este periodo y nos conectamos al siguiente, ¿sí? ¿Está bien, profe? Ok. Bueno, profe. Vaya.